La crisis del dólar no empieza el día en que el mundo deja de usarlo. Empieza mucho antes, empieza el día en que el mundo empieza a cubrirse de él, empieza cuando el activo más importante del planeta sigue siendo indispensable, pero deja de parecer incuestionable, y cuando eso ocurre, no ves un colapso inmediato, ves algo más peligroso, un sistema entero entrando en modo de desconfianza silenciosa. Ese es el momento en que el dinero global deja de darte estabilidad y empieza a cobrártela. La mayoría de la gente imagina una crisis del dólar como una escena de película: pantallas en rojo, bancos en pánico, líderes prometiendo calma, el mundo entero abandonando de golpe los bonos del tesoro y una moneda rival ocupando el trono en cuestión de semanas. Pero así no mueren los sistemas monetarios serios. De hecho, esa es precisamente la fantasía equivocada. La verdadera crisis del dólar no empieza con un reemplazo limpio, empieza con una pérdida gradual de comodidad. Empieza cuando el dólar sigue siendo dominante, pero cada vez más actores sienten que depender exclusivamente de él ya no es prudente. Esa es la tesis central de este video. No estamos hablando del fin del dólar como eslogan, estamos hablando del inicio de una fase mucho más inquietante. La fase en la que el dólar no colapsa, pero empieza a volverse más costoso de sostener, más difícil de administrar, más político de lo que era antes y sobre todo menos automático. Y esa es la parte que puede cambiar tu futuro, porque el problema no es que una moneda caiga un martes por la mañana. El problema es que el pilar central del sistema financiero global empiece a entrar en una era de erosión, cobertura, fragmentación y volatilidad estructural. Eso sí puede cambiar la tasa de interés de tu hipoteca, el precio de tu energía, el costo de financiar gobiernos, la estabilidad de los mercados, el valor de los activos y el horizonte político de países enteros. Aquí está el primer giro importante. Los datos más recientes no describen un colapso del dólar, describen algo más ambiguo y por eso más peligroso. El FMI mostró que el dólar seguía representando alrededor del 56.92% de las reservas oficiales globales en el tercer trimestre de 2025, un nivel todavía enorme, pero muy por debajo de su antigua supremacía. Al mismo tiempo, el Atlantic Council advierte que muchas de las métricas del dólar siguen dentro de rangos históricos, pero también señala que el debate ya no gira en torno a si existe presión estructural, sino a si estamos viendo el comienzo de ajustes más profundos dentro de un orden global que se está deshilachando. En otras palabras, todavía no hay ruptura, pero sí hay fatiga. Y los grandes sistemas no se rompen primero por ausencia de poder, se rompen por acumulación de tensiones mal resueltas. IMF Atlantic Council. Ahora bien, para entender cómo empieza realmente una crisis del dólar, necesitamos dejar de pensar en una sola causa y empezar a pensar en una cadena. No es un evento, es una secuencia. No es una caída, es una transición peligrosa. Y esa secuencia tiene, por lo menos, 5 movimientos. El primero es la erosión de la confianza política. El segundo es el coste creciente de financiar el centro del sistema. El tercero es la cobertura silenciosa del resto del mundo. El cuarto es el shock geopolítico que convierte una duda en un estrés real. Y el quinto es el momento en que la cobertura deja de ser una precaución y empieza a cambiar comportamientos. Vamos por partes. El dólar no domina solo porque Estados Unidos sea poderoso. Domina porque durante décadas fue visto como el activo más líquido, más profundo, más negociable y más confiable del mundo. No se trataba solo de fuerza militar, ni solo de Wall Street, ni solo de petróleo, ni solo de reservas. Se trataba de una combinación muy rara. Mercados gigantes, instituciones relativamente previsibles, capacidad de absorber capital global, seguridad jurídica suficiente, un banco central creíble y una red de transacciones que hacía más caro salir del sistema que quedarse en él. Esa es la verdadera base de la dominancia monetaria. Pero aquí aparece el problema real. La confianza en una moneda global no se pierde únicamente cuando aparecen mejores alternativas. También se erosiona cuando el emisor empieza a parecer más imprevisible, más endeudado, más politizado y más dispuesto a usar el sistema financiero como herramienta de coerción estratégica. Y ese es exactamente el punto delicado al que hemos llegado. El Atlantic Council resume muy bien esta tensión.
Por un lado, no existe una moneda rival capaz de reemplazar hoy al dólar en todas sus funciones. Por otro, cada vez más países, inversores y bancos centrales muestran interés en reducir su dependencia excesiva del sistema dominado por Washington. No porque crean que el dólar va a desaparecer mañana, sino porque no quieren quedar completamente expuestos si el mundo entra en una fase más conflictiva, más fragmentada y más sancionadora. Esa es la frase que debes retener. La crisis del dólar no empieza cuando aparece un sustituto perfecto. Empieza cuando el mundo decide que una dependencia tan alta ya no es una apuesta cómoda. Atlantic Council, Atlantic Council. Y aquí es donde mucha gente comete el segundo gran error. Cree que si todavía entra capital extranjero en Estados Unidos, entonces no existe ningún problema. Pero ese es un pensamiento demasiado corto. El Tesoro estadounidense informó para febrero de 2026 una entrada neta TIC de 184.5 mil millones de dólares, con compras fuertes tanto de valores de largo plazo como de Treasury Bills. Eso demuestra que la demanda global por activos estadounidenses sigue siendo muy sólida. No estamos viendo una estampida fuera del dólar, pero eso no invalida la tesis del riesgo. De hecho, la vuelve más interesante. Porque el inicio de una crisis sistémica no suele verse primero como fuga, sino como una contradicción cada vez más difícil de administrar. El mundo sigue necesitando activos estadounidenses, mientras al mismo tiempo empieza a desconfiar del marco político y fiscal que los sostiene. Es decir, todavía compra, pero compra más nervioso, más corto, más táctico, más hedged. Esa es una diferencia enorme. Porque un sistema puede seguir atrayendo demanda y aún así entrar en una etapa más frágil si esa demanda exige primas más altas, vencimientos más sensibles, más intervención del Banco Central o más volatilidad política. Y aquí entra el segundo movimiento de la cadena, el coste de financiar el centro. La propia web Fiscal Data del Tesoro muestra que el gasto por intereses en el año fiscal 2026, acumulado hasta la fecha, rondaba los 623 mil millones de dólares, con una tasa media de interés de alrededor del 3.327%. No estamos hablando de una abstracción, estamos hablando del precio creciente que paga Estados Unidos por sostener su montaña de deuda. Cuanto más sube ese coste, más dinero se desvía a servicio de deuda y menos margen queda para responder a crisis, sostener crecimiento o absorber shocks sin emitir todavía más deuda. Y allí aparece la paradoja más importante de todas. El privilegio exorbitante del dólar puede empezar a volverse una trampa si el emisor acostumbra al mundo a financiar déficits gigantescos y luego descubre que cada punto adicional de coste hace más difícil sostener el edificio sin tensiones políticas internas. US Treasury TAS US Treasury Fiscal Data. Este punto importa más de lo que parece, porque una crisis monetaria seria rara vez nace solo del lado externo. Suele nacer en la intersección entre vulnerabilidad interna y cambio externo. Si el mundo empieza a cubrirse del dólar justo cuando el emisor necesita más demanda, más refinanciación y más paciencia del mercado, la tensión se vuelve sistémica. No porque el dólar deje de existir, sino porque el sistema entero se vuelve más caro de operar. Más caro para Estados Unidos, más caro para los bancos centrales, más caro para los importadores, más caro para los hogares. Y eso nos lleva al tercer movimiento, la cobertura silenciosa. Aquí es donde entra el oro. El World Gold Council reportó compras netas de bancos centrales por unas 863 toneladas en 2025. Es verdad que eso estuvo por debajo del extraordinario nivel superior a 1.000 toneladas observado en cada uno de los 3 años anteriores, pero sigue estando muy por encima del promedio de 2010 a 2021. En otras palabras, incluso con precios récord, los bancos centrales siguieron comprando oro de manera robusta. ¿Por qué importa esto? Porque el oro no está reemplazando al dólar como moneda de transacción global. No va de eso. El oro es otra cosa, es un voto de prudencia. Es una forma de decir, quizá no abandonemos el sistema dólar, pero tampoco queremos que todo nuestro colchón estratégico dependa de él. Y cuando suficientes bancos centrales piensan así, lo que cambia no es solo la composición de reservas, cambia la psicología del sistema. La idea de que el dólar es el único refugio razonable empieza a ceder espacio a otra lógica, la de la diversificación defensiva. Eso no mata al dólar de inmediato, pero sí le quita algo mucho más valioso que cuota de mercado, le quita monopolio mental. Y perder monopolio mental es exactamente como empiezan las grandes transiciones. World Gold Council, IMF, COFER. Pero cuidado, aquí es donde conviene separar mito de estructura.
Durante años se vendió la idea de que el dominio global del dólar descansaba casi por completo en el petrodólar, como si bastara con que el petróleo dejara de cotizarse o reciclarse en dólares para que todo el sistema se derrumbara. El Council on Foreign Relations advierte que esa narrativa hoy es demasiado simplista. Su argumento es demoledor. El viejo mundo en que los grandes exportadores del Golfo actuaban como recicladores centrales del exceso de dólares ya no explica bien cómo funciona el sistema actual. Estados Unidos ahora es exportador neto de petróleo. Arabia Saudita actúa mucho más como emisor de deuda e inversor en renta variable que como gran comprador pasivo de treasuries. Y buena parte de la liquidez offshore en dólares proviene más de exportadores manufactureros asiáticos que del Golfo. Eso significa que un buen guión sobre una crisis del dólar tiene que evitar la caricatura fácil. El dólar no depende mágicamente de que cada barril saudí sea un ritual de obediencia monetaria. Depende de una red financiera mucho más amplia, más compleja y más resiliente. Pero aquí viene el giro estratégico. Que el viejo mito del petrodólar sea insuficiente no significa que la energía haya dejado de importar. Significa algo más sofisticado. La energía ya no sostiene por sí sola al dólar, pero sí puede ser el detonador del estrés que exponga sus fragilidades. Y ahí entramos en el cuarto movimiento de la cadena, el shock geopolítico que convierte la cobertura silenciosa en un problema real. CFR piensa en lo que ocurre si el nodo energético más sensible del planeta entra en peligro sostenido. La EIA recuerda que por el estrecho de Hormuz fluyeron en 2024 alrededor de 20 millones de barriles diarios, equivalentes a cerca del 20% del consumo mundial de líquidos petroleros, además de aproximadamente una quinta parte del comercio global de gas natural licuado. Más de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo pasa por esa franja. Y lo que es aún más importante, la mayor parte de la exposición recae sobre Asia, 84% del crudo y condensados y 83% del LNG que pasó por Hormuz fue a mercados asiáticos, con China, India, Japón y Corea del Sur como destinos clave. Esto significa que una crisis seria en Hormuz no sería solo un shock energético, sería un shock monetario, financiero y geopolítico al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si la energía se encarece violentamente, la inflación regresa. Si la inflación regresa, los bancos centrales tienen menos margen para aliviar tipos. Si los tipos se mantienen altos o vuelven a subir, el coste de financiar deuda estadounidense empeora. Si empeora el coste de financiar deuda, el centro del sistema requiere todavía más confianza y más compras. Y si todo eso ocurre al mismo tiempo que el resto del mundo ya está en modo cobertura, entonces la pregunta deja de ser, ¿hay alternativa al dólar? Y pasa a ser, ¿cuánto dolor produce el intento de seguir sosteniéndolo como si nada hubiera cambiado? Ese es el verdadero inicio de una crisis, no la sustitución instantánea, sino la aparición de incompatibilidades crecientes entre deuda, política, energía, confianza y geopolítica. EIA, US Treasury Fiscal Data. Aquí es donde la historia se vuelve personal, porque cuando hablamos de crisis del dólar, mucha gente escucha una conversación lejana entre bancos centrales, traders, ministros y fondos soberanos. Pero una crisis monetaria global nunca se queda arriba, baja, siempre baja, baja a los precios, baja al crédito, baja al trabajo, baja al tipo de interés que te ofrecen, baja al alquiler, baja al valor de tu ahorro, baja al coste político de vivir dentro de una economía que ya no puede disfrutar del mismo margen monetario sin fricciones. Si el dólar entra en una fase de mayor fragilidad, Estados Unidos pierde parte de su capacidad de financiar desequilibrios con la misma comodidad de antes. Y si Estados Unidos pierde parte de esa comodidad, el resto del mundo no gana estabilidad, gana turbulencia, porque la moneda que actúa como columna vertebral del sistema ya no se vuelve irrelevante, se vuelve nerviosa, y una columna vertebral nerviosa transmite tensión a todo el cuerpo. Esa es la parte que la audiencia debe entender de verdad. La crisis del dólar no sería un castigo a Estados Unidos, y nada más. Sería una reconfiguración desordenada del precio del dinero global. Sería una década más cara, más volátil, más militarizada, más fragmentada. Sería el momento en que el dinero deja de ser solo economía y vuelve a ser, de forma explícita, geopolítica. Y eso nos lleva al quinto movimiento de la cadena,
cuando la cobertura empieza a cambiar comportamientos reales. Este es el umbral decisivo. Mientras la diversificación sea marginal, el sistema aguanta. Mientras las compras de oro, los acuerdos en monedas locales, la fragmentación de pagos y la cautela geoeconómica sigan siendo complementos, el dólar sigue dominando. Pero si el patrón se vuelve persistente, si más comercio se liquida fuera del circuito habitual, si más bancos centrales reducen el reflejo automático de comprar solo dólares, si más aliados no venden América, pero sí la cubren, entonces el sistema no se rompe de golpe, pero sí entra en una nueva lógica. El Atlantic Council lo resume de forma casi quirúrgica. Los mercados y los aliados no necesariamente están abandonando a Estados Unidos, están empezando a cubrirse frente a él. Esa es probablemente la frase más importante de todo este debate. No es rebelión abierta, es hedging, no es sustitución total, es diversificación prudente, no es fuga, es reserva mental. Y precisamente por eso es tan peligrosa, porque un sistema puede sobrevivir a sus críticos declarados mucho tiempo. Lo que le cuesta más sobrevivir es la acumulación silenciosa de usuarios que siguen dentro, pero ya no están tranquilos. Atlantic Council, ahora quiero que demos un paso atrás y veamos la imagen completa. ¿Así es como finalmente empieza una crisis del dólar? Si por crisis entendemos desaparición súbita, la respuesta es no. Pero si por crisis entendemos entrada en una fase donde la primacía monetaria deja de ser gratis, automática e incontestada, entonces la respuesta es sí, exactamente así. Empieza con una combinación tóxica de 4 fuerzas. Una deuda enorme cuyo coste de interés sigue subiendo. Un clima político cada vez más imprevisible en el emisor de la moneda global. Un mundo más dispuesto a diversificar por seguridad estratégica. Y un entorno geopolítico donde un shock energético o militar puede convertir una tendencia lenta en una prueba de estrés brutal. No hace falta una moneda rival perfecta para desencadenar esa fase. Basta con que el sistema dólar deje de parecer completamente neutral, completamente seguro y completamente barato. Y eso es precisamente lo que muchos actores sienten hoy. Lo sienten cuando compran oro, lo sienten cuando acumulan coberturas, lo sienten cuando preguntan qué pasaría con el comercio, con la energía, con las reservas o con los pagos si la rivalidad entre grandes potencias se intensifica. Lo sienten cuando ven que el tesoro todavía atrae capital masivo, pero a la vez necesita cada vez más confianza para hacerlo a costes tolerables. Lo sienten cuando observan que el dólar sigue en el centro, pero el centro ya no se percibe tan sereno como antes. Este es el punto decisivo del video. La crisis del dólar no comienza con el abandono del dólar, comienza con la politización del refugio. Comienza cuando el activo más seguro del planeta empieza a exigir explicaciones más frecuentes, primas más altas y una gestión política más cuidadosa. Comienza cuando los bancos centrales, los gobiernos y los inversores empiezan a pensar menos en qué usamos y más en qué pasa si esto deja de ser tan estable como parecía. Comienza cuando el dólar sigue siendo dominante, pero ya no descansa solo sobre confianza estructural. También descansa sobre una vigilancia constante del riesgo, y eso cambia la calidad del sistema entero, porque un sistema basado en confianza relajada es una cosa, un sistema basado en confianza vigilada es otra muy distinta. El primero abarata el futuro, el segundo lo encarece, y esa es la verdadera amenaza. No el titular dramático de un fin instantáneo, sino el comienzo de una larga etapa en la que el dinero global se vuelve más caro, más político y más frágil. Si eso ya empezó, entonces la gran crisis del dólar no vendrá como un rayo, vendrá como una década. IMF US Treasury TIC US Treasury Fiscal Data World Gold Council. Las grandes monedas no empiezan a morir cuando el mundo deja de usarlas, sino cuando el mundo empieza a necesitarlas con miedo.